Futurismo. ¿Qué es el futurismo? El futurismo fue una vanguardia creada en 1909 en la cual se buscaba representar mediante el arte la modernidad y todo aquello que pertenece al mundo nuevo. Mundo nuevo en el futurismo hacía referencia a todo intento de representación de dinamismo, movimiento y máquinas. El futurismo fue proclamado en el famoso Manifiesto Futurista, producido principalmente por un hombre llamado Filippo Tommaso Marinetti, originalmente publicado en el periódico francés Le Figaro. El motivo principal de la vanguardia era instituir una nueva concepción de belleza. Entonces es cuando en plena guerra mundial Marinetti junto con sus amigos empiezan a llamar a sí mismos los futuristas. Humberto Bocchioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Valle y Gino Severini. Después de juntarse, la banda de futuristas empiezan a difundir su movimiento a través de los manifiestos, que son pequeños textos en los cuales se buscaba llamar la atención. Además, claro, eran muy baratos y su producción era masiva. Sin embargo, la forma más popular de promocionar el futurismo surgió tras juntar música, teatro y asamblea política en un solo evento. La llamada serata futurista siempre terminaba en una especie de alboroto hooligan, desastres en las calles y escándalo. Supongo que era la parte favorita de los artistas. Así fue como empezó a extenderse este movimiento por toda Europa, como Moscú, Londres y sobre todo a crear sobrenombre en su país de origen, Italia. Ahora, como ya mencioné antes, este movimiento nació en plena guerra mundial, o sea, a comienzos del siglo XX. Y resulta que junto con la fama que ya empezó a tener este movimiento crecía también el fascismo italiano. Lo que empezó como un movimiento basado en el dinamismo y las máquinas pronto se tornó en ilustraciones de guerra. No solo eso, como toda guerra tiene estragos, mismos que recayeron sobre algunos futuristas importantes como Santelli y Bocchioni. Inevitablemente, al igual que la guerra, el futurismo empezó a apagarse, y no por ser aburrido o malo, sino porque era la reacción de una Italia derrotada. Volviendo al futurismo, la arquitectura fue un gran exponente de este movimiento, en el cual se propuso una figura de espiral como canon para las edificaciones de esta vanguardia. Un ejemplo claro es el de la Torre de Tatlin, que por cierto nunca llegó a ser construida. El argumento del cambio arquitectónico es la idea de que, según los futuristas, se debía adecuar a una ciudad conforme a las necesidades científicas, tal como un motor. Una edificación debe ser eficaz y dar todo su rendimiento. Con este punto llegan a la conclusión de que el arquitecto debe sacrificar el interior para tener un buen exterior. Cada arte tenía su máximo exponente y la arquitectura no se quedaba atrás. Su máximo representante fue Antonio Santelli, que desde sus primeros bocetos ya se veía cierta dirección hacia el futurismo, con características como gigantismo, vertiginosidad a las perspectivas y bloques escalonados según trayectorias ascendentes formaban el edificio ideal para hombres del futuro. Y hablando de ideal, la casa ideal debía asemejarse a una máquina gigantesca, donde los ascensores debían estar a simple vista y las escaleras, bueno, debían de ser abolidas. Santelli expondría entonces una serie de bocetos llamada Nueva Tendencia en donde propondría cambios al igual en las calles urbanas, estaciones de trenes y centrales eléctricas. Por supuesto, los materiales serían aquellos que pudieran representar la elasticidad y brillo respectivo de los futuristas. Un ejemplo de los pocos que se construyeron es la fábrica de Fiat en Turín, diseñada por el arquitecto Giacomo Matteo Trucco entre 1919 y 1923. En cuanto a la literatura, el mismo creador del movimiento Marinetti se abría paso utilizando el nuevo método de escritura que se estaba popularizando entre los nuevos autores, el verso libre. Así comienza una cruzada cultural en la cual se da la aparición de la revista Poesía, revista que juntaba las obras de los mejores escritores del momento y se hacía llegar a todo el público de Italia. También servía de modelo para escritores por venir. Sin embargo, en Italia el teatro era la fuerte de toda popularidad. Debido a esto, Magnetti comienza a utilizar la serata futurista, misma en la cual presenta su obra llamada Mafarca el futurista. Esta obra, aunque impactante, fue muy cruda para la audiencia de esos días por tener temas como sexo y lenguaje obsceno. Y con más aliento para el movimiento, Magnetti escribe otra obra literaria exitosa, Sang Tum Tum, obra en la cual introduce una nueva forma de escritura, palabras en libertad. Esta escritura elimina la sintaxis y la anticuada gramática convencional, así como también se eliminaría por completo la puntuación. Según el movimiento, el calor del acero o de madera sería más apasionante que la risa o las lágrimas de una mujer. Y para capturar esto lo más fiel posible, se introdujeron tres elementos a la poesía: el sonido, el peso y el color, el oro. Dados ya estos elementos inmersos en el movimiento, la inclusión de las palabras en libertad fue inmediata, siendo utilizado por cada artista a su propia conveniencia. Por parte de la música, la mayor contribución del futurismo fue el ruido. Sí, literalmente el ruido. Ruido que existe en el mundo real, tal como el de la naturaleza y el de las máquinas, el de la gente, etc. El encargado de esta innovación fue Luigi Russolo, un pintor italiano que por cierto fue el único en innovar algo que era una rama totalmente diferente a la suya. Entre sus intentos por innovar el mundo musical surgieron unos extraños instrumentos llamados intonarmori, y eran instrumentos que amplificaban los sonidos de la mente y de las máquinas. Estos instrumentos inspiraron a más músicos a crear instrumentos nuevos, tal es el caso del órgano de color de Bishop Bainbridge. Sin embargo, todos estos nuevos instrumentos tenían el mismo fin: reproducir sonidos mecánicos. Como en las otras artes, un manifiesto sería producido, pero esta vez a manos de Francesco Varilla Pratella, en el cual culpa a los conservatorios de no tener un incentivo para que los músicos liberen su imaginación y solo se limiten a seguir la rutina.
El mandato de los cantantes y la música bien hecha tenía que cambiar, y es en 1913 cuando Rousseau lo saca a la luz el manifiesto llamado El arte del ruido, en donde propone que se considere como música los sonidos urbanos. En cuanto a los intonarumori, se sabe que en 1914 tuvieron una serie de conciertos, sin embargo, como era de esperarse, dicho instrumento no sobrevivió. Pintura. El manifiesto de las pinturas futuristas apareció en la ya mencionada revista de poesía en 1910 y a pesar de que 5 pintores lo firmaron, solo 3 fueron activos en el movimiento. La pintura buscaba olvidarse de las bases clásicas, buscaba innovarse mediante la locura y lo no convencional. El argumento no era otro, sino que todo cambia rápidamente y está en movimiento. De lo más sobresaliente de esta llamada pintura futurista es la ausencia del espacio, es decir, no existe como tal un fondo físico, no hay piso, calle, ciudad, etc. También el uso de los colores se vuelve de suma importancia. Se puede decir que ya empezaba una época psicodélica y sin embargo lo más importante eran las líneas de la pintura. Dependiendo de la descripción de las mismas se transmite una emoción. Por ejemplo, líneas ascendentes representaban felicidad mientras que líneas descendentes representaban tristeza. Hasta el momento todo parece una locura, ¿no? Sin embargo, hemos repasado lo menos extraño de este movimiento. La escultura futurista sí que era algo imaginativo. Escrito el Manifiesto Técnico de Escultura Futurista a manos de Umberto Bocchioni en 1912, los trabajos más consistentes fueron realizados entre 1911 y 1914. Palabras de Bocchioni, un arte que le tiene que quitar la ropa a un hombre o a una mujer para producir un efecto emocional es un arte muerto. Obras representativas de este movimiento son expansión espiral de los músculos a velocidad y formas únicas de continuidad en el espacio. Obras en las que obviamente se representa todo lo contrario a una escultura clásica. También en esta arte se jugó con el collage de las esculturas, como podemos ver en la obra Fusión, una cabeza y una ventana. Lo sé, ya de por sí la parte musical sonaba loca. El futurismo fue una corriente que despegó con una velocidad impresionante, así como también impresionó la publicidad que se le hizo en la época. En las bellas artes el concepto era el mismo, destruir la idea de belleza que monopolizaba el arte, cosa que a base de trabajos extraños consiguieron. De no haber sido por los futuristas, tal vez nada de lo que conocemos hoy como arte contemporáneo existiría, y aunque casi nada del arte futurista original perduró, logró una gran influencia en el arte posterior a este movimiento, por lo que podemos decir que el fin justifica los medios.